Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en uno de los temas que más nos han estado pidiendo y que sin duda genera mucha intriga y debate en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a desentrañar la tan comentada, la verdad sobre Atay y Serenay. Si han oído bien, esa pareja que ha capturado la atención de miles y miles de fans, y sobre la que circulan un sinfín de rumores. Queremos traerles la información más clara y detallada posible, analizando los hechos, las especulaciones y lo que realmente se sabe. Y ya saben cómo va esto. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle ese gran like al vídeo y, lo más importante, es suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y exclusivo del espectáculo. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la televisión turca, y que durante un tiempo, fueron el centro de atención no solo por su talento en pantalla, sino también por su vida personal. ¿Estuvieron juntos? ¿Fue algo serio? ¿Qué pasó realmente? Estas son las preguntas que nos han llegado hasta el cansancio, y la verdad es que la información oficial siempre ha sido bastante reservada. Pero eso no nos ha impedido investigar a fondo, recopilar testimonios, analizar entrevistas y seguir de cerca cada indicio. Vamos a empezar por recordar un poco su historia. Ambos son actores increíblemente exitosos, cada uno con sus propios proyectos que los han catapultado a la fama internacional. Atay, con su carisma y su presencia imponente, se convirtió en un ídolo juvenil desde sus inicios, y sus papeles en series como Medcezir o El Hakan solo cimentaron su estatus. Por su parte, Serenay, con su belleza deslumbrante y su versatilidad, ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en producciones como Medcezir y Serenad. Es precisamente en Medcezir donde sus caminos se cruzan en la pantalla, interpretando a una pareja que cautivó al público. Y ahí es donde nace toda la especulación. La química entre ellos en Medcezir era innegable. En pantalla parecían hechos el uno para el otro, y esa conexión tan palpable traspasó, para muchos, la ficción. Los fans empezaron a verlos juntos fuera de cámaras, en eventos, en salidas, pequeñas pistas que alimentaron la creencia de que su relación en la serie podría ser real. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales se inundaron de comentarios y fotos compartidas, y cómo cada aparición pública conjunta era analizada al milímetro. Se hablaba de citas, de paseos, de gestos de cariño, y aunque nunca hubo una confirmación oficial explícita por parte de ellos, tampoco hubo un desmentido rotundo que cortara de raíz los rumores. Esta ambigüedad, queridos amigos, es precisamente lo que ha mantenido viva la llama de la especulación durante tanto tiempo. Analicemos las diferentes etapas de esta supuesta relación. Inicialmente se rumoreaba que estaban saliendo, que eran novios. Las pruebas eran, como decíamos, circunstanciales pero consistentes, apariciones juntos, miradas cómplices, y la siempre presente química en pantalla. Luego las cosas parecían volverse más serias. Se hablaba de que se habían mudado juntos, de que planeaban un futuro, y estas noticias, claro está, causaban un revuelo monumental. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de este tipo de primicias, dedicaban portadas y extensos reportajes a cada movimiento de la pareja. Los fans, por su parte, se dividían entre los que apoyaban incondicionalmente su amor y los que simplemente disfrutaban del drama y la expectación. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, con el tiempo, los rumores empezaron a cambiar. Pasaron de hablar de una relación consolidada a especular sobre una posible ruptura. Y de nuevo sin confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que tras un tiempo, las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, o directamente cesaron. Las entrevistas empezaron a enfocarse en sus proyectos individuales, y si se les preguntaba por el otro, las respuestas solían ser evasivas o se centraban en el respeto profesional. Esto, para muchos, fue la señal definitiva de que algo había terminado. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La verdad, como suele suceder en el mundo de las celebridades, es probablemente una mezcla de realidad y especulación, con una dosis considerable de discreción por parte de los involucrados. Es muy posible que Atay y Serenay hayan tenido una relación que pudo ser intensa y significativa en su momento. La química que compartían en pantalla, y las coincidencias fuera de ella, sugieren que hubo algo más que una simple amistad. Sin embargo, la naturaleza de su fama, la presión mediática y la necesidad de proteger su privacidad, habrían llevado a ambos a
Mantener los detalles de su vida personal en un plano muy reservado. Muchos argumentan que si hubieran estado realmente juntos de manera formal y seria, habrían hablado de ello, o al menos habrían dejado que sus equipos de representación lo hicieran de forma oficial. Pero también es cierto que hay personalidades que valoran su intimidad por encima de todo, y que prefieren vivir sus relaciones al margen del escrutinio público. Atai, en particular, siempre ha sido conocido por ser una persona muy reservada, que se enfoca en su trabajo y que no suele compartir detalles personales en las redes sociales o en entrevistas. Serena, por su parte, aunque ha sido más abierta en ciertos aspectos, también ha sabido manejar su imagen con astucia. Lo que sí podemos afirmar con cierto grado de certeza es que, aunque hayan compartido momentos y una conexión especial, la intensidad de los rumores a menudo superó la realidad. Los fans, en su afán por ver a sus ídolos felices, a veces proyectan sus deseos en las celebridades. La magia de la pantalla, la conexión en Medcezir, pudo haber creado una ilusión de una relación más profunda de lo que realmente fue. Es posible que hayan sido pareja por un tiempo, que se hayan gustado mucho, que hayan vivido una etapa bonita, pero que por diversas razones, esa relación no haya prosperado o haya terminado de manera discreta. La falta de confirmación oficial, para algunos, es una prueba de que nunca hubo nada serio. Para otros, es la prueba de que hubo algo muy importante que quisieron proteger del ojo público. Lo cierto es que no hay una declaración conjunta, no hay fotos de boda, no hay anuncios de compromiso. Lo que sí hay son años de especulación, de análisis de cada fotografía, de cada gesto. Y en ese sentido, la verdad que han construido los fans es tan real para ellos como cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué ha pasado con ellos recientemente? Después de Medcezir, sus caminos profesionales se han separado, y si bien se han mantenido en contacto como colegas, la intensidad de los rumores sobre su relación ha disminuido considerablemente. Ambos han seguido adelante con sus vidas personales, y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que refuerza la idea de que si bien pudo haber existido una conexión especial, esta no se tradujo en una relación duradera y pública. Atai, por ejemplo, ha estado en una relación sólida y de larga data con Dwi Gusarn, y Serena ha tenido sus propios romances, como el que se rumoreó con Kerem Bürsin, o su relación actual con Atakan Iktutan. Esto demuestra que efectivamente la etapa de Atai y Serena como pareja, si es que existió en los términos que algunos imaginaron, pertenece al pasado. En resumen, mis queridos seguidores, la verdad sobre Atai y Serena es que, aunque la química en pantalla y ciertas coincidencias fuera de ella alimentaron intensos rumores de una relación amorosa, nunca hubo una confirmación oficial explícita por parte de ellos. Es probable que hayan compartido un vínculo especial y momentos importantes, pero la discreción y la presión mediática habrían llevado a mantener esos detalles en privado. Las especulaciones a menudo superaron la realidad, y con el tiempo, ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras por separado. Y ahí lo tienen, la tan esperada verdad, o al menos, el análisis más completo que hemos podido ofrecerles sobre este tema que tanto les ha intrigado. Espero de corazón que este vídeo les haya sido informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que tuvieron una relación seria? ¿O simplemente fue una fuerte amistad? ¿Les gustaba verlos juntos en pantalla? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos que también son fans de estos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles las mejores noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.